El análisis político en Ahora es cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Y Camilo Pérez, que también está con nosotros. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, no hay tanto taco, fíjate, pese a la cantidad de lluvia que hay. Es Al menos que los colegios en Ñuñoa suspendidos son un tema. ayudan harto, fíjate. Sí. Sin clase, y las universidades también se fueron todas a telemático. Sí. No Yo tenemos... ya tenía clases con mis cursos y no. Están felices. ¿Pero qué, se suspendieron o las telemáticas? En la Universidad Católica suspendieron, en el caso, algunas telemáticas, en el caso mío, es taller de televisión. Ah, es ya. impracticable hacerlo. Ya, que yo en la UDB es telemática. Oiga, Rodrigo, debate del presidente Boric, ¿debe volver o no debe volver? Que es un debate bien artificial, la verdad. Sí. A ver, pero creo que lamentablemente se ha transformado en el gran tema de la gira. Para variar, le pasa al presidente Boric que se le termina por aguar literalmente hoy día alguna de sus giras. Qué literal eres, oye. Le ha pasado en otras oportunidades y hoy día, claro, uno podría decir, esto, mire, mirando desde el punto de vista de la crítica, que no comparto, este temporal, el pronóstico de lo que iba a ocurrir, viene hace mucho tiempo, se sabía que esto podía pasar. ¿Por qué planificar una gira en esta fecha? Eso es desconocer cómo se hacen este tipo de cosas, porque esta gira tiene fecha hace meses. Imagínense lo que significa coordinar visitas de Estado en algunos de los países donde va a estar, o reuniones con líderes mundiales, con empresarios, con comunidades chilenas, en 10, 12 días. O sea, es una cuestión... Mira, un dato chiquitito. No es una catástrofe natural, pero fue una catástrofe política. Alemania no suspendió la visita de Boric, ni la visita de Estado, ni las reuniones con el jefe del gobierno, etcétera, etcétera, a pesar de la debacle electoral que habían tenido el día antes. Sí, claro. O sea, así de institucionalizados están este tipo de cuestiones. Y de ¿no? hecho la visita de Boric a Alemania se termina centrando en eso, con el palo respectivo a la región metropolitana Santiago, José Antonio Cast, la respuesta a lo que había dicho él. Claro, y en breve creo que sí, uno podría decir hoy día que José Antonio Cast logra marcar la agenda con sus críticas, con su primer posteo de esta gira de estudio, dice él, que está haciendo el presidente de la República por Europa y no está acá con los problemas reales de la gente. Esto antes que lloviera. Se le agregan elementos a esto porque sí hay algunos ministros de Estado que tienen que ver con algunas decisiones, como por ejemplo el ministro Cataldo, que es uno de los invitados a la gira y que la termina en París como corresponde junto al resto de la delegación. A él han apuntado bastante las críticas en las últimas horas y además porque una diputada, Marlene Pérez, invitada a la gira, que decidió volverse, pero ojo, que no lo hace con una crítica como lo hicieron desde varios sectores de la oposición. Desde Santiago. Exacto. Ella dice, a ver, la gira la ha encabezado básicamente de manera estupenda el presidente de la República, ha estado al tanto y nos consta en contacto con el gobierno acá en Chile desde el día 1. Él fue el que nos comunicó antes de que se supiera que se iba a decretar estado de catástrofe en dos regiones. Por ende, la crítica no corresponde, pero yo soy diputada por Ñuble y creo que prefiero estar allá. Me corresponde estar con mis alcaldes en este momento. Camilo Pérez. Sobre si tiene que volver o no, no. No, ¿no es cierto? Ya, listo, por visto. Sí, lo damos por bueno. Démoslo por visto entonces, porque estamos todos de acuerdo en eso y podemos ser un poco fome si nos seguimos alargando. Pero quedémonos un poquitito en las intervenciones que ha tenido el presidente Boric allá y que son de carácter más político. Yo creo que dan para conversa que pueden ser bien extensas finalmente. Y es esta diferencia que marca con el Partido Comunista respecto de Rusia, respecto de Zelensky, respecto de Venezuela también finalmente, que son opiniones que el presidente ha mantenido en el tiempo. A nadie le sorprende escuchar a Boric defender a Ucrania en esto, criticar a Rusia, decir que Vladimir Putin no es un gallo de izquierda finalmente y decir que la institucionalidad venezolana está relativamente resquebrajada contra el diagnóstico que sabemos tiene efectivamente el Partido Comunista. Lo que pasa es que se insiste en marcar ahí una diferencia que a algunos les resulta incomprensible, pero que a estas alturas ya es como parte de la esencia del gobierno, ¿no? Sí, efectivamente no son nuevas, son todas conocidas y probablemente lo que hoy día más llama la atención es que en el marco de lo que hemos comentado otras veces, que es que estamos en pleno despliegue de las campañas y de las estrategias electorales de los partidos, esta incomodidad del PC comienza a ser cada vez más grande y se sienten cada vez más combinados a marcar esas diferencias y de manera cada vez también más colectiva. Y en ese sentido uno comienza a mirar que de manera más nítida que a cada pasito, ¿cierto?, que se da en este tipo de diferencias, el PC, sobre todo su cuerpo de parlamentarios,
comienzan a tomar posiciones, las posiciones clásicas del partido por lo demás, respecto de este y otras materias, ¿cierto? Pero con una mayor distancia con el presidente. Y si uno se pone a pensar y trata de sumar, digamos, este tipo de estrategias de diferenciación con las que están siguiendo otros parlamentarios del oficialismo, no sería raro, ¿cierto?, que el discolaje o la molestia de los comunistas se sumara, por ejemplo, a estos cantos de sirena sobre el tercer retiro, o sea, sobre el sexto retiro, y otras, donde precisamente los parlamentarios están comenzando a marcar diferencias con el gobierno, a buscar, digamos, desde ahí dónde van a poder crecer, porque están pensando ya en el escenario del próximo año. Están en campaña, claro, literalmente. Pero tiene un punto ahí, Camilo, Rodrigo, que una cosa es la institucionalidad de la mesa directiva del PC y otras son sus parlamentarios. Da la sensación de que pareciera ser casi una coreografía perfectamente hecha, ¿no? Que la directiva defiende, pero los parlamentarios atacan. Sin duda, o sea, yo creo que ahí no hay dos lecturas. Pero sumándole que, por ejemplo, en el caso de Daniel Jadwe, la doctora Carmona ha marcado sus puntos y ha sido muy crítico en sus espacios de confort. Radio Nuevo Mundo, el Siglo, los espacios donde él habitualmente da entrevistas y que pone algunos temas sobre la mesa. La crítica del presidente Boric además se da en un momento demasiado tenso entre Chile y Venezuela a raíz del caso Ojeda, posterior a lo que dijo el fiscal nacional de ese país, cuando básicamente desestimó que esto fuera una operación de la inteligencia venezolana, incorporó agentes chilenos en una posible especie de pacto entre distintos sectores para concretar el secuestro y posterior asesinato de Ojeda, y además dijo que algo que sí enreda al Estado chileno es la calidad de refugiado y las veces que como migrante ilegal habría ingresado a Venezuela, y eso lo pondría en una calidad distinta. Lo conversábamos ayer aquí después del micrófono, que esto en ningún caso nada justifica el asesinato de una persona. Pero Venezuela le puede enredar el cuento a Chile con ese razonamiento. Un fiscal nacional que ha cuestionado la existencia del Tren de Aragua, un fiscal nacional que ha dicho que se pone a disposición y quiere colaborar con la justicia chilena, un fiscal que envía fiscales a Chile sin haber ningún protocolo de por medio o acuerdo para visitarlo, y luego sale con esta crítica. Es decir, parte de la institucionalidad venezolana creo que está absolutamente argumentado, poder haber tenido la declaración que dio el presidente Boric en Alemania a un medio escrito. Y como dices tú, Juanma, sí, ayer la gran crítica surgió desde la bancada de diputados. Boris Barrera fue quizás el más duro, que esto no ayuda en nada a tener una relación con un país hermano, por supuesto, y marcando los puntos de distinción y diferencia que el PC quiere tener en varias otras cosas. Ya, ahora, el debate que planteó el presidente Boric sobre que hay un malentendido histórico de creer que Vladimir Putin o la Rusia de Putin es una Rusia de izquierda, cuando en el fondo es de ultraderecha, así la define él, y que hay demasiadas pruebas al respecto, y que tiene, digamos, como respuesta al Partido Comunista algunas parlamentarias como Carmen Hertz o Lorena Pizarro diciendo, perdón, ¿qué países del mundo piensan que la Rusia de Putin es de izquierda? No es que lo digan abiertamente, pero es que cuando uno ve básicamente que hay mucho más, hay un alineamiento de países como Bolivia, como Venezuela, como Brasil, por ejemplo, incluso como el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, hay mucha sintonía y simpatía por Putin, como que es como de cajón que ellos entienden que Putin es una figura que podría representar un cierto tipo de izquierda más bien, si se quiere, autoritaria, ¿no? No sé cómo describirla, pero el presidente tiene un punto. Ahora, busca, como es el presidente Boric, el equilibrio, y hoy, esta mañana, se despacha una fuerte crítica también hacia la ultraderecha y sus cuestionamientos a la ONU y su agenda para el 2030. Y al tema climático, etcétera, etcétera. Que es bien interesante lo que plantea el presidente también en ese punto, ¿no? O sea, le pega a uno, pero también le pega al otro. Camilo, a mí hay una cosa que me inquieta de estas definiciones que hace el presidente del tema de la ultraderecha, porque si uno le hace un poquito un zoom al resultado de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, hay con un avance importante de la llamada ultraderecha, pero también de sectores conservadores, etcétera, etcétera, y una pérdida importante de los verdes, los liberales, etcétera. La gente que está votando por la ultraderecha en Europa no es muy distinta a la gente que eventualmente puede haber votado por Kass o por el Consejo Republicano, finalmente, de la cuestión constitucional, por razones que no son
necesariamente las razones que caben en la definición clásica de la ultraderecha que hace el presidente. ¿Ah? Estos antivacunas o estos que detestan a la ONU o que son nacionalistas a ultranza, etcétera, sino que tiene que ver probablemente con temas bastante más concretos. Sí. Y con soluciones aparentemente más rápidas, más simples, más oreja para muchas personas. Hay mucho joven votando por la ultraderecha en Europa, mucho trabajador votando por la ultraderecha en Europa, que probablemente no lo están haciendo por una cuestión de ideario programático, o sea, ideario de cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión programática práctica. Claro, y hay que considerar, eso puede ser un poco más largo y más latero, digamos, pero hay que considerar que para el caso europeo, la construcción de esta nueva derecha, que nosotros en algunos casos podemos tildar de ultraderecha, ¿cierto? Comienza a crecer en la mayoría de los países precisamente en relación a la pregunta sobre Europa. Claro. No a la pregunta sobre esas otras agendas de las cuales estamos hablando, que en el caso nuestro, como siempre, son mucho más localistas, tienen mucho más que ver. No, esto es el proyecto europeo y de hecho su primer fracaso, lo que nosotros podríamos homologar con esta manía que tenemos, ¿cierto?, de encontrar paralelo de nuestra historia con la del resto. Lo que podríamos homologar al fracaso de nuestra convención constituyente ya fue el fracaso de la Constitución Europea. Uh-huh. Porque hasta ese minuto se entendía de todo el mainstream de bien pensante, donde obviamente la izquierda política europea tenía la mayoría de las fichas, pero no estaba sola. Todo lo bien pensante del mainstream político iba precisamente hacia la Constitución Europea, hacia la unidad política. Y sin embargo, los dolores nacionales de cada uno de los países termina desestructurándola precisamente en los países de referencia, ¿cierto? Como son Francia, que es uno de los que finalmente hace colapsar ese proyecto. Y eso era en los 90. Entonces, de ahí en adelante, lo que ha venido creciendo precisamente y que termina de estallar con el Brexit, ¿cierto?, es esta política de derecha en Europa que, ante todo, es anti-europeísta. Europeísta, claro. Y por lo tanto, ese es el móvil principal. Y por eso estos paralelos a veces uno puede encontrarlos en la retórica, ¿cierto?, en el discurso, pero el enemigo allá, el macroestado, digamos, si es que tuvieses que homologarlo con el caso de Milei, en ese caso es Claro. la Unión Europea. Ahora, es bien contrasentido, digamos, que los euroescépticos terminen Ganando incorporándose Parlamento, sí. al Parlamento Europeo, digamos. Sí, es como un caramanismo, van a destruir la institucionalidad por dentro. Te iba a decir que tiene mucho de eso, ¿no? De la lógica caramano, Claro. desde dentro intentar generar los cambios eventualmente, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso, Camilo, crees tú digamos, del avance de estos sectores, que no es una única ultraderecha, porque hay algunas que son bien populistas, otras que son bastante más tradicionales, unas que son, como dices tú, bien mainstream en muchos sentidos, pero que tienen un discurso más ultra? ¿Cuánto de ello existe ese respaldo? Porque hoy día conecta mejor con el discurso político que en décadas anteriores parecía pronunciar mucho mejor, mucho más líricamente, por decirlo así, la izquierda, de decirle a la gente cuáles son las propuestas de solución a sus problemas. Sí, pero en este caso yo creo que es difícil hacer ese análisis sin desconectarse del escenario global. O sea, lo que estamos mirando en este caso, nosotros nos estamos subiendo desde otros lados, pero lo que estamos mirando en la mayoría de los casos es que los distintos tipos de nacionalismo vuelven a tomar preponderancia, ¿cierto? Vuelve esta idea de la frontera, vuelve esta idea de nacionalizar empresas en algunos casos, en aquellos lugares donde se da este nacionalismo más desde el lado de la izquierda, de cerrar fronteras, lo que hace, por ejemplo, Trump, y esto tiene que ver con el conflicto global, con la lucha entre hegemonías entre China y Estados Unidos, tiene que ver con ese contexto. Por eso también lo que dice el presidente de repente suena extraño, dice, no, lo que pasa con Putin no es que él sea un gobernante de izquierda, sino que está alineado, por así decirlo, con aquellos que están fuera de la órbita de Estados Unidos. Y por lo tanto ahí uno puede encontrar aliados teóricamente de izquierda, pero lo que domina precisamente el escenario internacional es esa otra disputa por la hegemonía global. Entonces estamos en ese tipo de escenarios, no quiero ser catastrofistas, pero muy parecido, digamos, a los de las primeras guerras mundiales, digamos. Donde surgen este tipo de nacionalismo, donde surgen este tipo de discursos, donde las fronteras comienzan a nuevamente a ser un escenario de disputa, y estaríamos como revisitando 1917, por así decirlo. Tenemos los monos en Infinita hoy día a las 8 de la noche, ahí vamos a hablar de este y de varios otros temas más, así que Camilo, hasta la noche.
Nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.